Buenos días para todos, bienvenidos una vez más a nuestras reuniones virtuales y en este caso vamos a tratar el Salmo 23 del 1 al 6. El Señor es mi pastor, un salmo principalmente muy conocido y que hoy queremos reflexionarlo para que todos podamos ver algo fresco en este Salmo 23. Pero antes vamos a orar y permita que el Espíritu Santo también pueda llegar a ustedes, darles ese refresco nuevo a nuestras almas. Oremos. Amado Señor, en esta mañana queremos agradecerte en este día, Señor, que nos has permitido estar aquí. Y gracias, Señor, porque tú tocas nuestros corazones. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, hablando a través de este Salmo 23, que nos permita, Señor, conocerte como el buen pastor, como ese pastor que eres tierno, pero que también corriges, pero que también estás dispuesto a atender nuestras súplicas, nuestras necesidades. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias, Señor, por las personas que nos ven. Permita que ellos en el día de hoy puedan ser tocados por esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchos de nosotros hemos leído, memorizado, recitado y aprendido el Salmo 23. Es un salmo de los más conocidos por todo el mundo y muchas personas han querido resaltar lo importante que ha sido este Salmo 23. Pero este salmo no solamente está en nuestras cabezas o en nuestras mentes. A veces fallamos en practicarlo a diario y llevarlo consecuentemente a nuestras vidas. En el día de hoy vamos a aprender y vamos a tocar este tema, a ver lo nuevo, lo fresco que aporta el Salmo 23 del 1 al 6, para que lo podamos juntos cumplir y aceptarlo y llevarlo todos los días de nuestras vidas. Hay algunas personas que asocian el Salmo 23 con la muerte, y no es así. Más bien tiene mucho que decir acerca de cómo vivimos en cada proceso de nuestra vida. Por ejemplo, David, el rey pastor, quien fue el autor de este salmo y que vivió muchas cosas a lo largo de su vida. Algunos comentaristas piensan que David escribió este salmo durante el tiempo de la rebeldía de su hijo Absalón, quien quería controlar el reino en aquel tiempo. Entonces David tuvo que huir y tuvo que experimentar ciertas cosas, como por ejemplo también bendiciones, pero también peligros. En ese caso, dolor, angustia, soledad, e infinidades de dificultades que David tuvo que enfrentar. David, como un hombre mayor, reflexionando en todo lo que había pasado y todo lo que Dios había hecho por él y lo que él tenía, principalmente esa relación con Dios, relacionó esta imagen de la relación con sus ovejas. Es decir, David, cuando era un joven muchacho, era un pastor de ovejas, y tuvo esa similitud o esa imagen fresca de Dios como su verdadero pastor. David conocía muy bien el rol de sus ovejas y también el rol del pastor, que precisamente lo practicó. Y él supo que las ovejas no se pastorean solas, que las ovejas tienen ciertas dificultades, no pueden andar solas, no son astutas, son ingenuas, son indefensas. Así que, entre otras cosas, tenía que la oveja y el pastor tener una relación íntima, personal. Y eso fue lo que David experimentó en el Salmo 23. Ahora este Salmo 23 es sumamente personal. Un testimonio de David que describe quién es Dios para David y lo que Dios ha hecho por él.
Miremos una primera parte de este salmo. Acompáñame en el capítulo 23, del 1 al 3. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaurará mi alma. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. A esa parte se le llama un Dios, proveedor, protector y restaurador. ¿Y qué es lo que promete el Señor en estos primeros 3 versículos? Vamos a verlo. Provee, protege y restaura. Implica el hecho de que Dios es el buen pastor y siempre voy a tener lo necesario. De esta manera, si el Señor es tu pastor, nada te va a faltar. En Proverbios capítulo 13, versículo 25 nos dice: el justo come hasta saciar su alma, pero el vientre de los impíos sufre escasez. ¿Cuáles son las condiciones para recibir esta promesa? ¿Será que necesito repetir este salmo cada mañana? ¿Será que debo memorizar todos sus versículos? Pues mi querido amigo, amiga, la respuesta es no. La condición está en el mismo salmo. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y ojo, no dice el Señor será o el Señor fue. Está en un momento presente. El Señor es. La palabra es afirma que es en el presente. Él es mi pastor. Si el Señor es tu pastor, si tienes una relación íntima, si tienes ese espacio de estar con Él, un hábito, una prioridad de buscarlo, de hallarlo, de leer su palabra, de tener esa comunión con el buen pastor, implica que nunca vas a tener necesidades insatisfechas. ¿Por qué? Porque el pastor asume completamente la responsabilidad de sus ovejas, una tarea importante que Jesús hace con nosotros. Y cada área, cada detalle de nuestra vida está totalmente suplida, satisfecha a la necesidad. Por eso Dios tiene el control. Todo está bajo su control y bajo su voluntad. Vamos a ver la frase que dice: nada me faltará. David no lo expresa como una pregunta o una duda. Es más, hace una afirmación categórica. Él reconoce que debido a que Dios es mi pastor, tengo todo lo que necesito, porque suplirá mis necesidades conforme a su voluntad. Y quiero hacerte esta pregunta. ¿Pero qué significa realmente que el Señor sea mi pastor? Veamos el ejemplo del pastor y las ovejas del campo. ¿Y cuáles son las características de esta relación? Las ovejas tienen una visión limitada, primero que todo. Y muchas veces no dimensionan el peligro que puede ocurrir alrededor de ellas. Por eso nunca están solas, siempre están acompañadas, ya sea de su pastor o también de un rebaño o de un cerco, ¿sí? Y se sabe que las ovejas necesitan a ese pastor, también necesitan un rebaño. Otra característica, las ovejas, ¿qué es lo que hacen? Escuchan la voz del pastor y se dejan guiar. Y tengo un ejemplo particular cuando mi hija y yo nos dirigimos a un municipio cerca de Cali, en Ginebra, donde conocimos un rebaño, digámoslo, moderno de ovejas y tuvimos la oportunidad cómo el pastor saca sus ovejas en el prado. Y algo que nos llamó mucho la atención es que cuando el pastor las iba a llamar,
Las ovejas escuchan el silbido del pastor y hay algo que nos llamó la atención. Las ovejas, al escuchar, inmediatamente levantan su cuello, su cabeza y alzan sus orejas y todas se quedan quietas, totalmente quietas y escuchan la voz del pastor. E inmediatamente salen y se dirigen donde está él. Qué cosa tan hermosa de poder nosotros traer este ejemplo y hacerlo práctica. Cuando el Señor nos hable, ¿qué debemos hacer? Quietud. Está hablando nuestro pastor. Levantar nuestra cabeza, escuchar su voz e ir hacia él. Eso significa humildad, obediencia. Por eso debemos reconocer la voz de nuestro pastor. En otras palabras, las ovejas tienen una relación, una cercanía y obediencia con su pastor. A la luz de este ejemplo, ¿cómo debería ser nuestra relación de ovejas con Jesucristo? En nuestra vida debe haber arrepentimiento. Debemos estar cerca del Señor. Necesitamos escuchar su voz y conocer su palabra. De esta forma estaremos atentos a Él, a su gloria. Y lo más importante, podremos obedecer. Es decir, dejarnos guiar, como dice su palabra también en el Salmo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Reforzando esta idea, Jesús dijo, y acompáñame en la lectura en Juan capítulo 10 del 27-28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Querido amigo, ¿cómo es tu relación hoy con el Señor? Si Él no es tu pastor, quiere decir que eres una oveja descarriada, que andas por tu propia cuenta. Eso quiere decir que usted no ora, que no pasa tiempo en su lectura, en la palabra de Dios, que no pasa tiempo con el Señor, que quizás tenga una vida religiosa o un compromiso con Dios que llega a ser categorizada como simpatizante. Si el Señor no es tu pastor, entonces vas a enfrentar dificultades y no vas a tener esa promesa que el Señor dice en el Salmo 23. Así que no esperes guía a través de Dios. No esperes consuelo en el momento de atravesar en el valle de sombra y de muerte. No esperes que tendrás esperanza ni en esta vida ni en la futura. No vas a tener esas promesas que el Señor lo dice. Por eso es importante ser oveja y tener una cercanía con nuestro el buen pastor, quien es Jesús. Recuerde, la oveja nunca está sola. Siempre está con su pastor y escucha su voz para ser guiada y ser obediente. Vamos a ver ahora la segunda parte de este salmo. Yo le titulo El valle de sombra y de muerte. En el Salmo 23, del versículo 4-5, lo vamos a leer. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aquí el salmista explica que el hecho de ser ovejas del Señor no implica que no nos van a llegar ninguna dificultades. Todo lo contrario, lo vamos a ver. Es más, tenemos situaciones adversas, momentos peligrosos, ¿sí? Y también momentos difíciles. De hecho, el Señor nos advirtió sobre la posibilidad de ser perseguidos por llevar un estilo de vida agradable a Dios. Es decir, por hacer lo bueno,
ante los ojos de Dios y no agradar a lo que dice el mundo. ¿Qué dice en el versículo 4? Aunque pase por el valle de sombra y de muerte, lo cual significa en su traducción literal, el valle de profunda oscuridad, no temeré mal alguno. Con esta frase, David no quería restarle peligrosidad en ese valle, ¿sí? Sino exaltar el poder de Dios para protegernos de cualquier situación que podemos enfrentar. Y podemos ver estos tres tipos de peligros en ese valle de sombra. Primero, no solo es acerca de la muerte, como dice así en su palabra. David está hablando de algo más amplio de cualquier valle que la muerte, o sea, es la oscuridad. Esta frase de profunda oscuridad es usada en el libro de Job, ¿sí? Para describir las adversidades que estaba pasando en ese momento, como por ejemplo sufrimiento, depresión, insoportable dolor, cuando nos encontramos en profunda oscuridad, cuando tenemos problemas en nuestro matrimonio, cuando llegan presiones financieras, hasta nuestra salud también se ve ahí en ese valle de sombra. También cuando tenemos problemas tormentosos o llegan ideas que no son idóneas para nuestra cabeza, cuando tenemos enfrentamientos, todo eso se refiere a ese tipo de valle. Por lo tanto, es un peligro, es un ambiente de incertidumbre, de no saber qué hacer el día de mañana. Y en general, resume todos los peligros que nos rodean. El segundo problema es mis angustiadores. Muchos de nosotros tenemos enemigos, tenemos personas que se oponen a lo que nosotros hacemos o pensamos o actuamos. ¿Y qué dice acerca de esto? Por eso David dice, aderezas mesas delante de mis angustiadores. Es decir, preparas banquete en medio de mis enemigos. Eso es lo que David quería expresar en ese pasaje. Un banquete es para celebrar, para disfrutar, a pesar de que tengamos enemigos o adversarios. Y es allí donde debo estar tranquila o tranquilo, donde puedo confiar plenamente en que el Señor es mi protector, es mi guardaespaldas, es el que está allí en medio de la situación. En el tercer problema vemos, unges con aceite mi cabeza. Esto hace referencia a los procedimientos médicos ancestrales que en la antigüedad se usaban. Por ejemplo, la mayoría de los casos era específicamente aplicar aceites, ungüentos, pomadas para los enfermos o para combatir las enfermedades. Entonces, cuando David dice que unges con aceite mi cabeza, se refiere que el Señor es nuestro médico. ¿Qué mejor médico quien es Cristo? Y como Él es nuestro médico, entonces nuestra copa está rebosada. Quiere decir que hay una plenitud de salud, una afirmación de buena salud. Entonces, hemos visto que Dios nos guía a través de este salmo, donde dice sendas de justicias correctas, y que aun cuando caminemos por esos valles, los valles inevitables de profunda oscuridad, no tenemos razón para temer. Aun cuando el mal nos rodea, no debemos temer. No debemos tener miedo. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Porque tú estás conmigo. Así lo describió David en el Salmo. Y mira todos estos beneficios de lo que Dios nos prometió. Y nos promete cuando somos sus ovejas. Te quiero hacer una pregunta. ¿Y tú estás pasando
por este valle profundo de sombra y de muerte? ¿Tus enemigos no te dejan dormir? ¿Tu cuerpo está tan enfermo que no tienes fuerzas para levantarte al otro día? Bueno, mi invitación es que la respuesta está en el Señor Jesucristo. El Señor es tu pastor, nada me faltará. Ahí es donde yo debo ser una verdadera oveja. Debo acercarme a Dios, decirle, Señor, que tú seas mi pastor. Guíame, Señor. ¿Sí? Buscar, porque las ovejas tienen una característica muy linda. Son humildes. Y es lo que el Señor quiere enseñarnos, que sus ovejas sean humildes, reconociendo la labor que hace nuestro buen pastor. Así que la invitación es que busca la presencia del Señor. Ora, lee, busca de Dios. Dile al Señor que tú quieres ser una buena oveja o que quieres ser una oveja dispuesta a escuchar, que quieres cambiar, que quieres dejar de ser una oveja descarriada, una oveja que quiere ir a los riscos o a las montañas y hacer lo que pasa, porque cuando las ovejas hacen eso, no se dan cuenta de los peligros y las dimensiones que hay, que necesitamos ser guiadas por la vara, por su aliento, por el amor de lo que tiene el buen pastor. La tercera parte de este salmo, que es la conclusión, es del versículo 6. Dice así: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dado que el Señor es mi pastor, mi proveedor, mi protector, mi restaurador, mi sanador, ¿sí? El que me corrige, el que me guía, el que me libra de mis enemigos y de mis enfermedades, entonces el bien y la misericordia me seguirán. ¿Cuál es la promesa? No importa lo demás que pase. Una cosa de segura es, de hecho, algunas de sus traducciones tienen una nota al margen de este salmo y dice, solo el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Hay confianza, hay certeza, hay seguridad, no hay duda, no hay inseguridad, todo lo contrario, ahí está la promesa. La bondad y la misericordia son como un par de guardaespaldas que me protegen, que me cuidan, que siempre está cerca de mí, que cubren mi pasado, que mi presente está seguro. Y la bondad de Dios es permanente para siempre, ¿sí? De la presencia de la maldad. Ampliemos más este concepto. Y dice John MacArthur en su Biblia de estudio que la bondad de Dios aparece en las Escrituras como grande, rica, abundante, satisfactoria, perseverante y universal. Eso es lo que significa que la bondad de Dios me sigue todos los días de mi vida. Si el Señor es tu pastor, entonces vas a tener esperanza en Cristo, vas a tener consuelo, a pesar de todas las necesidades que vamos a enfrentar o que tenemos, o las presiones del mundo que vivimos a diario. El Señor está con nosotros. El Señor no nos va a dejar solos, no nos va a dejar ahí. Acuérdate de la figura que el pastor siempre está con sus ovejas. Él es fiel y justo y su palabra es verdadera. La invitación y que debes estar atento es acercarte al pastor. Y llegamos a la última frase de este Salmo 23. Dice, y en la casa del Señor moraré por largos días. Este es el destino de las ovejas. ¿Hacia dónde? Hacia la casa del Señor. Nuestra casa debe estar llena de la presencia de Dios.
Quiere decir que no solo es una esperanza para el momento de vivir, sino también el destino donde debemos permanecer aquí, en la tierra, juntos, en la presencia del Señor, buscar de su presencia, tener la presencia de Dios aquí, en nuestro hogar, en nuestra casa, a donde vayamos, a donde nos dirigimos. Eso es lo que quiere decir en este momento. Un estilo de vida aquí en la tierra. Un lugar de delicados pastos que Él me hace descansar y que me guía. ¿No es eso lo que el salmista David quería decir en este salmo? Hay algo que quiero que leamos en el Salmo 27 y dice: una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. David decía: durante toda mi vida, ahora y por la eternidad, mi deseo y único supremo es habitar en la presencia de Dios. Y con esto concluyo. ¿Es el Señor tu pastor? Querido amigo, amiga, espero que este pasaje te haya confrontado, te haya abierto los ojos de lo que quiere decir en este salmo, que el Señor es el buen pastor. ¿Es el Señor tu pastor hoy? Acompáñanos para hacer esta oración y entregarle este momento especial a Él. Oremos. Amado Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar este Salmo 23. Gracias, Señor, porque es contundente tu labor, tu amor y todo lo que has hecho, Señor, como el buen pastor. Gracias porque nos muestra todo lo que haces y todo lo que hay en estas promesas, Señor. Ayúdanos, Padre de la Gloria. Y queremos ser esas ovejas atentas, esas ovejas humildes, Señor, para seguir tu guía. Ayúdanos, Padre de la Gloria. Gracias porque tú eres ese amado y buen pastor, donde puedo confiar plenamente en ti. Te damos toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén.